Redondo suspende sesión sobre reformas a ley del INPREMA. Maestros se reúnen de emergencia en Casa Presidencial. ANEA retoma tomas de carretera. Ministra acusa a su líder Josué Orellana de extorsionador. Colegio Médico convoca asambleas por incumplimientos de la CESAL. Mayor accidentado en salto de paracaídas sigue en estado delicado. Comandantes lo visitan. Mejor hubiera muerto yo, lamenta padre del subcomisario Kevin Pérez. Honduras en lista de tránsito de drogas de Estados Unidos. Analistas advierten consecuencias. Aseguran bienes a familia de dueño del bombazo por ligues al narco. Estados Unidos confirma tercer ataque en el Caribe. Venezuela reclama. Trump demanda y muere Robert Redford. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 16 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro. Si sos full Claro, tenés full beneficios. Contrata tu plan móvil y Claro Hogar y recibí full beneficios. Ante el anuncio del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de suspender la sesión de este miércoles en el Congreso prevista para aprobar las reformas a la ley del INPREMA, esta noche en Casa Presidencial se encuentran reunidos de emergencia la Federación de Organizaciones Magisteriales y las autoridades del INPREMA para abordar la situación. El periodista Mario Landa con los detalles. Buenas noches. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció la suspensión de la discusión de las reformas a la ley del INPREMA prevista para este 17 de septiembre. La decisión se tomó tras reuniones de las fuerzas políticas que solicitaron más tiempo para revisar el dictamen. A raíz de esta determinación, la Federación de Organizaciones Magisteriales y Autoridades de Educación del INPREMA y del gobierno están reunidos esta noche en Casa Presidencial. Proceso para gestionar unos asuntos ahí que hay algunas dudas de algunos sectores, entonces por eso prefirieron suspender por un par de días la aprobación y ver cuáles son los alcances, especialmente en lo que respecta a los beneficios del magisterio y también los alcances en cuanto a la inversión del Estado con la nueva reforma. Las autoridades del INPREMA insisten que las reformas son necesarias, pues ya pasó más de una década desde la última modificación y aseguran que el instrumento jurídico en el Congreso es equilibrado. Es muy importante discutir con todos los actores la importancia de aprobar esta reforma. Es una reforma que beneficia de manera significativa a los maestros y maestras y que debería ser apoyado por todos los actores políticos dentro del Congreso Nacional porque realmente devuelve la justicia al Magisterio Nacional y principalmente fortalece el INPREMA. El gobierno y el propio Congreso habían prometido la aprobación de las reformas como regalo del Día del Maestro. Ha pasado el tema al Congreso Nacional de la República, se ha vuelto un tema político, donde algunas bancadas lo que están pidiendo es más tiempo para conocer más la ley. Una ley que fue ampliamente discutida en todo el país en asamblea. El Ministerio va a seguir luchando por esta reforma, porque no es que nos están dando nada, estamos rescatando lo que perdimos en el tiempo de la narcodictadura. Es una lucha justa. Las nuevas reformas contemplan rebajar la edad de jubilación de 59 a 55 años, otorgar bonos anuales de 100,000 lempiras a los docentes que cumplan la edad de retiro y continúen laborando, además de permitir jubilación a los 50 años en casos de calamidad doméstica. Este analista actuarial considera que la ley es un alivio para los docentes, pero no cura el déficit actuarial de la institución. Resuelve el problema, darle solvencia al instituto. El aprobar estas leyes con el esquema actual, con lo que se está estableciendo, significa dar un pequeño alivio a la enfermedad, pero no la cura. ¿Por qué? Porque reduce inclusive la sostenibilidad del instituto. Los docentes no descartan movilizar al magisterio hacia la capital si no aprueban las reformas.
Hasta esta noche no hay certeza que las reformas a la ley del INPREMA se vayan a aprobar mañana, este 17 de septiembre, Día del Docente, tal como se prometió, o en todo caso que se tome una decisión en las próximas horas y se logren algunos consensos. Mario Landa, Telenoticias. Este será el tema de mañana en Frente a Frente. El tema de este miércoles en Frente a Frente, las reformas a la ley del INPREMA. Así que atentos a los maestros y a todo el entorno alrededor de los maestros, al pueblo de Honduras. Les pido su atención para entender realmente quiénes tienen la razón. Si los pro reformas a la ley del INPREMA o los que tienen sus reservas con esas reformas. Atentos. El conflicto por las jubilaciones del magisterio hondureño vuelve a los tribunales. El Bufete Dignidad y el Comité de Docentes Demandantes presentaron un nuevo recurso ante la Sala Constitucional solicitando que se aplique la ley de INPREMA de 1980, la cual ya fue avalada en sentencias anteriores del Poder Judicial. Según los demandantes, el Estado, el gobierno y el propio INPREMA han incumplido fallos judiciales y han mostrado lentitud en ejecutar resoluciones que reconocen el derecho de los docentes a jubilarse con dignidad. La Corte Suprema, a través de la Sala, ya ha emitido 3 sentencias, desde la del 0299-2018, luego emitió en el 2021, emitió una segunda, y a finales del 2023 emitió una tercera sentencia, reconociendo el derecho de los profesores a jubilarse con la ley de 1980. El recurso busca frenar lo que califican como maniobras y justificaciones de riesgo financiero utilizadas por el INPREMA para negar el beneficio. Con ello, los abogados sostienen que se han violentado derechos adquiridos, principios de progresividad y de no retroactividad en materia de seguridad social. Constitucional emitió parcialmente esa sentencia donde reconoce que sí violenta el derecho de petición y que posteriormente la Sala le ha turnado 2 comunicaciones para que cumpla con el espíritu de esa sentencia. INPREMA se mantiene incólume en la decisión de no darle respuesta a los profesores. Los docentes reiteran que cualquier reforma o nuevo modelo de jubilación solo será válido si garantiza condiciones iguales o mejores a las que establece la ley. Y otros problemas para el gobierno y consecuentemente para la población. A través de un comunicado, el Colegio Médico de Honduras convoca a una asamblea extraordinaria e informativa para todos los médicos que laboran en instituciones descentralizadas de Copán, Lempira, Intibucá, La Paz y Santa Bárbara. Esta decisión surge ante el incumplimiento sistemático de los acuerdos suscritos entre la Secretaría de Estado en los despachos de salud y el Colegio Médico, compromisos que garantizan estabilidad laboral e igualdad de condiciones para los profesionales de la salud que brindan servicios de forma tercerizada en estas regiones. La Asamblea tiene como objetivo abordar el pago adeudado de 4 meses de salario, la falta de reajuste salarial y la violación a la máxima legal de jornada laboral que enfrentan estos médicos. El encuentro se realizará este miércoles 17 de septiembre en cada centro de trabajo de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno. Colegio Médico convoca asamblea informativa en 6 departamentos por incumplimientos de la Secretaría de Salud, que tiene un problema serio. Hoy las enfermeras auxiliares retomaron su bandera de reclamos con bloqueos carreteros, la misma CA5, la principal carretera del país. Mientras la secretaria de Salud se cierra en que no puede cumplir algunas demandas como el incremento salarial, acusa al presidente de la NEA es la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras, Josué Orellana, de ser un extorsionador, que ella no es su amiga, mientras la gremial advierte que bajo ese clima de ataques no se puede dialogar. La problemática del gremio de enfermería auxiliar se agudiza cada vez más, sin importar el impacto que genera el bloqueo de las carreteras. La ministra de Salud, Carla Paredes, fue clara al indicar que no puede cumplir con la nivelación salarial que pide este sector de la salud. El aumento
que no es viable porque yo no puedo autorizar un aumento que no está en ley. Y dos, el tema de las audiencias de descargo que ya se han iniciado. La ley es para todos, absolutamente para todos. Nadie está por encima de la ley. Y si ellos creen que lo que están haciendo es legal, que se sometan a la ley. No hay ningún problema. Paredes también aseguró que no puede acceder a los chantajes del presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares, ANEA, Josué Orellana. Josué está muy acostumbrado a que por amistad consigue algunas cosas. Cuando la amistad se le termina, entonces pasa el chantaje. Y es lo que está haciendo. Josué, yo no soy su amiga, yo soy la ministra de Salud, responsable de la Secretaría de Salud. Usted es el presidente de una asociación que tiene derecho a pedir en mesa y en ley, no a imponer ni a obligar, ni a amenazar, ni mucho menos a chantajear. Ante las declaraciones de Paredes, el presidente de la ANEA, Josué Orellana, indicó que de nada sirve asistir a la mesa de diálogo cuando la ministra ya dio su veredicto ante las peticiones del gremio. Y de muy buena forma, con toda la actitud, pero ella dio el veredicto a lo que apare en la reunión. Entonces, ¿a qué vamos a ir nosotros? ¿A perder el tiempo? ¿A que humillen a los compañeros? No tiene sentido, por el amor de Dios, que alguien le diga a esta señora que lo que está haciendo no es correcto, hombre. La viceministra de Salud y coordinadora de la mesa de diálogo, Nersa Paz, dijo que de las 13 peticiones del gremio de enfermería auxiliar se han cumplido la mayoría. Y en cuanto al aumento salarial, explicó que ya hay un dictamen técnico que arroja que ese sector no reúne los requisitos para hacerlo efectivo. Pero de hecho, ya en la Secretaría de Salud ya se tiene un dictamen donde dicen que ellos no reúnen los puntos o los requisitos como para poder ser objeto de esa nivelación a 19.541. El gremio de enfermeras auxiliares no asistió este martes a la reunión que fue convocada por Salud y este último convoca nuevamente para este miércoles a las 9 de la mañana para ver si se reanuda el diálogo y se le pone fin a la problemática. Sin diálogo real no hay salida y mientras se reparten culpas, el conflicto sigue dejando como rehén al sistema de salud y es el pueblo hondureño el que paga las consecuencias con la toma de carreteras. José Andino, Telenoticias. La protesta que protagonizaron por varias horas aglutinó a enfermeras y enfermeros auxiliares de al menos 4 municipios del norte del país. Aquí, en el Boulevard del Sur, uno de los más transitados de San Pedro Sula, levantaron la voz para exigir a las autoridades de salud un cese a los insultos y que respondan a sus peticiones. Nosotros no queremos estar en las calles, nos tienen en las calles. Estamos exigiendo nuestros derechos, que nos paguen lo que nos deben, lo que ya nos ganamos con el sudor de nuestra frente. ¿Por qué en pandemia nosotros éramos los héroes de blanco y ahora nos dicen ignorantes, cabezas huecas, cabezas calientes, arrastrados nos dijeron ayer o antier? Mire, estos arrastrados salvan más vidas que lo que hacen muchas autoridades en aire acondicionado, paseando y viaticando con los dineros del pueblo. Sin miedo a posibles represalias, amenazan con agudizar las acciones. La ministra lo que tiene es una montaña de arrogancia porque no quiere resolver un problema que ella misma suscitó. Desde el momento en que nosotros nos reunimos con ella y firmamos actas de compromiso, esperamos la resolución, pero ahora lo que encontramos solo son confrontaciones. Pese a que con este tipo de protestas se afecta el tránsito vehicular, las opiniones se dividen y hay quienes muestran empatía. Para mí está bueno porque cada quien tiene derecho a reclamar lo que le pertenece, ¿verdad? Como dicen. Ahí con lo que la presidenta se ponga de acuerdo con ellos para poder salir de este atolladero. ¿Va? Esa es mi opinión, va. Por el momento pues nos toca esperar aquí en esta hermosa calor. El diálogo, pero con resultados, es urgente, indica el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Se dice una cosa, se dice otra. Todavía no aterrizamos para arreglar un problema doméstico que nuestros hermanos hondureños están esperando a la enfermera, al médico, al especialista, a la cita, en las emergencias y durmiendo en el suelo, porque no se ha tenido la capacidad ni para comprar camillas. ¿Qué hacemos? Hay que
Esperemos que despierten nuestros funcionarios y... Este conflicto se ha prolongado por al menos 15 días y el llamado es que ambas partes adopten posiciones encaminadas a que no se extienda por más tiempo. Bueno, y otros problemas. Los afiliados al sindicato del Instituto Nacional de Formación Profesional, CITRA-INFOP, realizaron un plantón en Tegucigalpa frente al Ministerio Público. Los manifestantes llegaron desde distintos puntos para denunciar que se les obstaculiza su labor sindical y que incluso se les retienen las cuotas con las que operan. Acusaron además una campaña de persecución contra su presidente Antolino Díaz y advirtieron que no descansarán hasta ser escuchados. El sindicato aseguró que agotará todas las medidas legales que correspondan para defender su derecho a la organización y representación laboral. En Santa Bárbara lloran la muerte de un policía héroe, a quien rendirán ascenso póstumo por su valentía de salvar la vida de un niño y volver por otro que no pudo rescatar y con el que fue arrastrado por una corriente en San Pedro Sula. Al menor lo buscan hasta con velas en una poza profunda donde fue hallado muerto el inspector de policía. En un ambiente de profundo dolor y respeto, el cuerpo del inspector Kevin Anaún Pérez fue recibido en su natal Santa Bárbara. Entre aplausos y un mar de arreglos florales, la comunidad rindió homenaje al valiente oficial que murió ahogado en San Pedro Sula tras un heroico intento de salvar a 2 niños. En medio de la desgarradora despedida, su padre Margarito Pérez, con el corazón roto y entre lágrimas, dijo que habría preferido morir él en lugar de su hijo. Mañana lo hubiera acompañado y íbamos a salir con él. Pero fue una triste noticia que nos dieron que todavía no los podemos recuperar, ni los vamos a recuperar nunca. Porque mejor hubiera preferido morirme yo antes. Con gran pesar, la comunidad de La Cuesta en Santa Bárbara se prepara para dar el último adiós a Kevin Pérez, el inspector, quien será ascendido póstumamente a subcomisario. Mañana será enterrado en el lugar que lo vio crecer y donde, según su padre, se ganó el cariño de todos gracias a su gran humildad. Era un inspector de la policía, pero él parecía que no era nadie, porque él era humilde, siempre se mostró humilde. Lo vimos ahorita sí, bastante conmovido. Sí. Mientras en Santa Bárbara se vela el féretro de Kevin Pérez, en San Pedro Sula la esperanza aún no se pierde. En el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo del valiente inspector, un grupo de rescatistas buscan incansablemente al menor de 11 años a quien él intentó salvar. Los familiares del pequeño se aferran a la fe, mientras estos hombres arriesgan sus propias vidas en una búsqueda minuciosa. Tener fe que encontremos el cuerpo de él, porque sí que han criticado, pero a mí me da igual lo que critiquen. Yo sé lo que he pasado con mis hijos, porque ellos no son hijos de él, él es padrastro, pero yo anteriormente yo los he criado sola. Y yo trabajo, no tengo gran trabajo, pero yo trabajaba para ellos, para que no les faltara nada. Con maquinaria pesada y lanchas de bomberos, la búsqueda del menor continúa sin descanso en San Pedro Sula. El alcalde de la ciudad ha instruido a las cuadrillas municipales a no detener los trabajos hasta dar con el paradero del niño. Sí, vamos a seguir buscando. Es suficiente pena tiene la familia de haber perdido a su hijo como para nosotros ser indiferentes y no encontrar el cadáver. El pequeño desaparecido por el cual el inspector de tránsito murió salía a pedir a la calle, dijo su abuelo. Sin embargo, reconoció que su madre hacía el esfuerzo por criar a 5 hijos que en medio de las gavillas se escapaba de la casa. Orly Martínez, Telenoticias. 6 días después de la tragedia en donde falleció una persona y 6 más resultaron heridas al ceder un puente de hamaca en construcción en la comunidad de San Antonio de Tapesco, en Copán, la empresa responsable detalla lo sucedido y se compromete a retomar y terminar, fíjense bien, la obra con alta seguridad. Hace 6 días se dio el puente hamaca que se encontraba en construcción en San Antonio de Tapesco, en Copán Ruinas. La empresa constructora da detalles sobre dicha falla que dejó múltiples heridos y un muerto. Lo que falló fue un corte por cortante. El cable, como lo manifestaron en los medios, no fue así. Lo que falló fue este punto.
como el cable está sometido a tensión, entonces este punto fue el crítico y fue el que ocasionó el desprendimiento. Mauricio Arias, alcalde de Copán Ruinas, lamentó lo sucedido. Al mismo tiempo informó que dicha obra continuará. Son situaciones que nadie desea, ni están planificadas, y ser más conscientes, respetuosos en esta parte. Después de este hecho, pues se va a continuar con la obra. Trinidad López reiteró el compromiso de concluir dicha obra. Yo lo que le puedo decir al alcalde que esté con toda tranquilidad de que como empresa le vamos a responder y el proyecto va a quedar funcional. La empresa López Design se ha hecho responsable de cubrir los gastos médicos de las personas heridas, así como de la familia de Carlos López, quien falleció en el trayecto al Hospital de Occidente. Desde Santa Rosa de Copán para TN5 les informa Zaira Ardón y en cámara Marlon Portillo. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, junto a la Junta de Comandantes y el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, visitaron este martes al mayor de infantería, Eber Maldonado, en el Hospital Militar para verificar su estado de salud. La comitiva actuó en representación de la presidenta constitucional Xiomara Castro, quien también funge como comandante general de las Fuerzas Armadas. Esta visita oficial se realizó después del incidente que involucró al mayor Maldonado ayer en el Estadio Nacional. Durante la visita, los altos mandos militares constataron las condiciones médicas del mayor Maldonado, quien se encuentra bajo observación médica tras los eventos ocurridos en las instalaciones deportivas. La salud del mayor de infantería, Eber Maldonado Chacón, sigue siendo de pronóstico reservado tras la violenta caída que sufriera en la grama del Estadio Nacional cuando concluía su salto número 972 como parte del show de paracaidistas ofrecido por las Fuerzas Armadas en ocasión de las fiestas patrias. Los médicos dicen que se fracturó una vértebra de la espalda y otra fue aplastada, que se encuentra estable y bajo tratamiento analgésico. Los expertos dicen que ante ese percance ha llegado el momento de analizar escenarios futuros para disminuir riesgos y considerar en este tipo de eventos el factor climático. Era su salto número 972. El mayor de infantería Eber David Maldonado Chacón descendía desde el cielo azul con la bandera de Honduras, que ondeaba bajo su paracaídas. Pero en los últimos metros, cuando la multitud lo observaba expectante, todo cambió en segundos. En su descenso, perdió el control de su paracaídas, cayendo de forma violenta. El impacto contra el verde césped del Estadio Nacional fue brutal. Cayó de espaldas con tal fuerza que su cuerpo rebotó antes de quedar inmóvil. A los 43 años y con una larga trayectoria como paracaidista, nunca imaginó que ese 15 de septiembre sería el más difícil de su vida. Tras el impacto, fue trasladado en helicóptero al Hospital Militar, donde neurocirujanos realizaron una intervención de emergencia y se confirmó que se fracturó una vértebra de la espalda y otra se aplastó, pero se informó que está estable. Quien presentó diagnóstico de fractura fragmentada T12 y aplastamiento T11 secundario a caída por precipitación. Fue trasladado al área de quirófano, donde fue intervenido por la especialidad de neurocirugía. Se nos ha informado que él está estable, está fuera de peligro. Según la experiencia del especialista en cirugía de columna, Isaí Gutiérrez, cuando las vértebras de la espalda se rompen por un fuerte golpe, los pedazos de huesos pueden presionar la médula espinal, que es el cable principal que conecta el cerebro con las piernas y podría afectar su capacidad de caminar. Si la médula se secciona completamente, entonces desafortunadamente estos pacientes quedan parapléjicos o tetraplégicos si la lesión, por ejemplo, es cervical. Pueden quedar con incapacidad para mover sus 4 extremidades. El paracaidista afortunadamente es un hombre joven, nosotros tenemos la esperanza de que él se pueda recuperar. Pero había señales de alerta que quizás no se tomaron en serio. Un día antes, Copeco había anunciado condiciones climáticas adversas, nubosidad que podrían complicar este tipo de maniobras aéreas. La nube convectiva es de mucho peligro para la aviación, para la aeronáutica, porque produce vientos rachados descendentes y esos vientos pues si afectan a la aeronavegación, ¿cómo no van a afectar a un paracaidista? Estos espectáculos aéreos generan emociones y aplausos del público.
Pero hombres como el mayor Maldonado pagan el precio con su integridad física. El riesgo siempre estará presente en cada maniobra que realiza, dice el general Luis Maldonado Galeas, egresado de la promoción de salto libre de 1982, pero advierte que se deben evaluar las condiciones para minimizar los riesgos. Aquí sucede también la parte psicológica. El paracaidista pretende hacer bien su salto y caer en lo posible en el centro del campo de fútbol. Y eso ejerce una presión, y esto creo fue lo que sucedió. El mayor Maldonado no fue el único afectado ese día. El Comando 3, Edgardo Javier Palma, de 32 años, también sufrió una herida en la pierna izquierda que requirió puntos de sutura cuando se golpeó con el techo del estadio mientras descendía y cayó sobre el público, pero ya fue dado de alta. Carolina Martínez, Telenoticias. Pero en septiembre las condiciones climáticas de Honduras cambian. No sé si tienen que evaluar. Es un lindo show. La gente espera a nuestros paracaidistas de las Fuerzas Armadas. Claro que los espera. Pero las condiciones climáticas en septiembre aquí en Tegucigalpa, siempre desde hace algunas décadas, son variables. No sé. Francamente no sé si conviene, porque hay paracaidistas que han caído en el río Choluteca, y ahora 2 paracaidistas accidentados. No sé si tienen que evaluar eso. Más allá del show y de que el público el 15 de septiembre espera ver a nuestros paracaidistas de las Fuerzas Armadas haciendo esta actividad. Esperamos realmente que se repongan los 2 militares. Bueno, el que cayó sobre el techo no tiene mayores lesiones. Esperamos realmente que se reponga este mayor cuya situación es más complicada. Celebrando el 15 de septiembre con una tarea que no es fácil, lanzarse desde muchos metros arriba para festejar la independencia. Es un patriota, y tener este percance nos conmociona, nos aflige, nos enternece a todos. Por eso digo, esperamos que se reponga. Esperamos sinceramente que se reponga. Bueno, miren ustedes, el 15 de septiembre, día de nuestra independencia, de la que nos debemos sentir orgullosos. Ningún hondureño debe decir qué estamos celebrando. Estamos celebrando la gesta de héroes que hace 204 años arriesgaron su vida, trabajaron para la independencia. Es lo que significa el 15 de septiembre. Y si los nuevos, los modernos quieren tener independencia, primero que logren la independencia económica. Y la independencia económica se logra generando riqueza. Pero si se está contra la riqueza, no hay prosperidad. Por lo tanto, no se consigue la independencia política. Para aquellos que pregonan ese discurso, ¿qué estamos celebrando el 15 de septiembre? Somos dependientes. No, nuestros antepasados hicieron lo que tenían que hacer. Pasos graduales, procesos graduales, independencia. Es lo que celebramos, la gesta de ellos, de esos héroes que aprendimos a conocer en nuestras escuelas. Nos corresponde ahora a las élites políticas de ahora que pregonan ¿qué independencia celebramos? Primero, trabajar para generar riqueza, lograr independencia económica generando riqueza y luego, pues, pregonar que tenemos independencia política. Digo que en este contexto, el embajador de Ucrania en Honduras le ha dedicado una canción al país. El embajador concurrente de Ucrania, Ruslan Spirin, felicitó al pueblo hondureño por el 204 aniversario de independencia, dedicándole una canción especial. Felicitamos al pueblo y al gobierno de Honduras en su día patrio. Valoramos la amistad y confiamos en el futuro de nuestra cooperación, expresó el diplomático, quien además compuso y entregó a los hondureños la pieza titulada Oda Tierra Sagrada.
Pero antes, nuestro emprendedor de este martes lo encontramos en la capital, en Creaciones Danesi, un proyecto que inició ofreciendo camas para mascotas y ahora ofrece una variedad de productos para el cuidado de los perros. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Con esfuerzo y determinación, esta hondureña decidió transformar una idea en una oportunidad. Su emprendimiento nació de la necesidad y el deseo de salir adelante, iniciando con recursos limitados, pero con la convicción de que podía lograrlo. Hoy, lo que comenzó como un pequeño proyecto se ha convertido en un camino de crecimiento y esperanza. Mi empresa se llama Creaciones Dane. Empezamos con camas para mascotas de todo tamaño, de todo color y todo estilo. Luego de eso, pues hemos ido añadiendo otros productos como son almohadas para lactancia, almohadas para embarazada, nidos para bebé, almohadas para el hogar, cojines y estamos haciendo casitas para gato también. Su historia refleja que no hay límites cuando existe disciplina y visión. Cada paso, cada reto superado lo acerca más a consolidar un negocio que no solo beneficia a su familia, sino que también inspira a su comunidad. Este es un ejemplo de cómo con creatividad, trabajo duro y perseverancia, los sueños pueden convertirse en realidades palpables. Y cuando empecé y pedí mi primera máquina doméstica, dije yo, ¿y si no puedo? Y pude. Hice mi primer cama, tuve aceptación y hasta el día de hoy ha sido admirable cómo las personas reciben mi producto. Me motiva cuando siempre hay un mensajito de gracias, es más de lo que esperaba. Su historia demuestra que con esfuerzo y disciplina los sueños se alcanzan. Si ella pudo, cualquiera puede. En la séptima y penúltima gala del Reto del Sabor, la cocina recibió a 5 de los 10 famosos que iniciaron la competencia. En la séptima y penúltima gala del Reto del Sabor, la cocina recibió a 5 de los 10 famosos que iniciaron la competencia. Esta vez, el reto culinario consistió en preparar un postre al gusto de cada participante, en una noche donde los nervios y las tensiones dominaron el ambiente. Los jueces, cada vez más exigentes, otorgaron el mejor platillo de la noche a Yariela García, quien ganó una valiosa ventaja de 10 minutos extra para la gran final. Sin embargo, las votaciones entre compañeros dieron un giro inesperado, pues tras 2 rondas de nominaciones, la misma Yariela resultó elegida para ir al reto de eliminación. Los jueces sentenciaron además a Lamore y Cirey, quienes se unieron a Yariela en un difícil reto preparando arroz con leche. Tras la deliberación, Cirey Morán se convirtió en la 6ª eliminada de la competencia, despidiéndose entre lágrimas y abrazos de sus compañeros. La gala también dejó momentos destacados. Lamore recibió duras críticas por su postre, incluso al punto de que no todos los jueces lo probaron y reconoció no haber dado su mejor esfuerzo. Con la salida de Cirey se definieron los 4 finalistas que competirán por el título: Lamore, Yariela, Melissa y Listed Flaybots. Un capítulo lleno de emociones, sorpresas y tensión, porque en el Reto de Sabor cada detalle cuenta y el camino a la gran final está más reñido que nunca. Si te lo perdiste, puedes ver la repetición en www.elretodelsabor.com. El Reto del Sabor, todos los domingos a las 8 de la noche por Canal 5 El Líder. Bueno, está reaccionando aquí el presidente de la ANEA en torno a este problema que tenemos con las enfermeras y el gobierno. Y dice que los derechos a los que la ANEA hace el reclamo para el cumplimiento no constituyen caprichos y reclamos antojadizos, sino que simplemente son reclamos justos apegados a la ley, que fueron reconocidos por las autoridades de salud y que no constituyen grandes compromisos económicos para la Secretaría. Deuda del año 2022 a la fecha, todo con un costo no mayor a 5 millones de lempiras, entre ellos salario variable, turnicidad, viático, sonaje y además reclasificaciones y reasignaciones que no tienen impacto presupuestario, sino una acción simple administrativa, pudiendo inclusive establecer acuerdos para el año 2026. Leo esto porque queremos que se resuelva este problema.
Hoy las enfermeras y enfermeros se tomaron la CA5, un bulevar importantísimo en San Pedro Sula. Eso solo multiplica la pobreza de Honduras, ¿no entienden? Eso solo multiplica la pobreza de Honduras. Y rescato el siguiente: la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras manifiesta la intención de continuar con el diálogo siempre que el mismo sea sincero, justo y digno para los y las enfermeras auxiliares, pero sobre todo a favor de la población hondureña para incorporarse la mayor brevedad posible a los puestos de trabajo, por lo cual confirmamos nuestra participación en la reunión convocada para el día miércoles 17 de septiembre del 2025 con la intención de continuar demostrando al pueblo hondureño nuestro interés en encontrar acuerdos concretos. Bueno, para los enfermeros y enfermeras y para el gobierno, resuelvan este problema. Si los egos y los caprichos priman sobre los intereses del pueblo hondureño, necesitado de la mejor calidad en los hospitales y sobre todo perjudicado por las tomas de carreteras, resuelvan este problema. Los caprichos y los egos no pueden estar por encima de los intereses de los hondureños que necesitan de un eficiente servicio en los hospitales o los que se ven afectados con las tomas de carreteras. El Gabinete Económico recibió este martes a la misión del Fondo Monetario Internacional que llegó al país para realizar la cuarta revisión del Programa Económico Nacional. Esta evaluación periódica forma parte de los compromisos establecidos entre Honduras y el Organismo Financiero Internacional para monitorear el cumplimiento de las metas fiscales y económicas acordadas. Durante las próximas 2 semanas, los representantes del FMI sostendrán reuniones con diversas instituciones públicas y representantes del sector privado. Estas sesiones de trabajo permitirán evaluar el desempeño económico del país, revisar indicadores claves y determinar el cumplimiento de los objetivos trazados en el programa de asistencia financiera. El proyecto de presupuesto de la República para el 2026 presentado por el gobierno pasa de los 464.000 millones de lempiras, un aumento exagerado según varios economistas que evidencia a una administración buena para gastar, pero no para ejecutar, menos para producir, pero el gobierno asegura que esta vez sí habrá mayor inversión pública. Para el 2026 se espera un presupuesto inflado que supera los 469.000 millones de lempiras, que incrementa la deuda pero no mejora la vida de la gente, cuestiona este economista. La capacidad de generar gastos desde el gobierno es el doble de rápida de la capacidad de la economía de generar ingresos. Esto ha sido así porque el presupuesto se concentra en gasto corriente y no en inversión pública o en inversión de capital. También se cuestiona la poca capacidad de ejecución porque cada año suben el monto, pero los proyectos y servicios para la población llegan tarde o no llegan. Eso es lo que empieza a generar dudas por parte de diferentes sectores. Por un lado se cuestiona para qué un mayor presupuesto cuando al final no se logra ejecutar en su totalidad. Y es que mientras la economía crece en menos del 4%, el presupuesto lo sube en más de 8%, equivalente a más de 38.000 millones de lempiras, que según el secretario de Finanzas se justifica porque se destinarán más fondos a inversión pública y que en los últimos 3 años el país duplicó su crecimiento económico y redujo la pobreza. Hoy tenemos un crecimiento económico que casi duplica la tasa promedio de crecimiento de la época de la dictadura. Se ha logrado reducir la pobreza y la pobreza extrema en más de 10 puntos porcentuales. Sin embargo, en el Foro Social de la Deuda Externa explican que ningún gobierno ha logrado convertir el presupuesto en una herramienta de desarrollo. La economía apenas crece al 3.5% y la pobreza solo volvió a los niveles previos a la pandemia, afectando a más del 60% de la población. Tener indicadores de pobreza superiores a un 60%, a un 50%, es bastante vergonzoso, diría yo, a pesar de las condiciones que sabemos que se dan en el país que nos llevan a ser vulnerables, por ejemplo, ante fenómenos climáticos. Pero lo que sí se ha demostrado por distintos mecanismos es que efectivamente el presupuesto no tiene el impacto que debería tener en la dinámica económica y social del país.
Los expertos reconocen que hay un incremento en la inversión pública, pero advierten que la mayor parte se destina a gasto social y en menor medida a inversión productiva, la única que puede generar empleo y desarrollo. Las exportaciones hondureñas aumentaron en un 14%, superando 7.700 millones de dólares, impulsadas por el café, que alcanzó precios históricos. Sin embargo, dos rubros claves registran caída. Los envíos de productos agrícolas cayeron cerca del 23% por menores ventas de banano, principalmente. También siguen cayendo las ventas de maquila textil en 2.3% por la menor demanda de prendas en Estados Unidos y la incertidumbre relacionada con la entrada en vigencia de los aranceles. Reportó este martes el Banco Central de Honduras. Esto indica que la reducción del déficit comercial está descansando en el repunte del café, pero el resto de sectores productivos siguen estancados. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. El secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, informó que aún esperan una nueva reunión con funcionarios de Estados Unidos para negociar la eliminación de los aranceles del 10% a mercancías generales y del 25% a partes de vehículos. Adelantó que la encargada de negocios de ese país les ha señalado que existen posibilidades de que la administración Trump retire esos impuestos a los productos hondureños. La embajada norteamericana, a través de su representación comercial, me ha manifestado de que nosotros tenemos una gran posibilidad de que se nos elimine ese 10%, en virtud de que nosotros no representamos ninguna amenaza para la economía de Estados Unidos. Entonces seguimos en la esperanza de que se dé esta situación y lo platicamos permanentemente con el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, con don Daniel Facusé, donde siguen haciendo lobby, siguen dialogando los empresarios que tienen inversiones en Honduras y que a la vez tienen casas matrices en Estados Unidos. Cerrato reiteró que el gobierno de Xiomara Castro mantiene una buena relación con Estados Unidos, reflejada en la cooperación militar y en la lucha contra el narcotráfico, por lo que confían en obtener una respuesta favorable en el tema arancelario que entró en vigencia el pasado mes de agosto. Según el comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Josiel Sánchez, la propuesta de la candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada, de sacar a todo mundo de la central de riesgo si gana las elecciones, se trata de hacer reformas para que no se excluya a jóvenes, mujeres y productores, entre otros grupos que no tienen acceso al crédito. El tema. La central es un listado de personas y obviamente lo que ella plantea, es mi interpretación, porque obviamente yo la conocí siendo jefe de gabinete económico, es que va a haber una reforma, un cambio de incentivos, un cambio de esquema en el tema del manejo del puntaje para acceso a crédito, ¿verdad? No es un tema de premiar a los no pagadores. Nosotros siempre platicamos de esto. En el actual esquema que se maneja en las centrales, se paga justo por pecadores. La mayoría de los que pagan a veces lo hacen a un alto costo. El funcionario aseguró que en la actual administración se han hecho reformas para ampliar el acceso al crédito porque solo el 13% de la población goza de ese beneficio. Sin embargo, reconoció que los cambios aprobados han sido insuficientes y por ello argumenta que es válida la propuesta de Rixi Moncada. La consejera Cosette López denunció este martes que la ahora presidente del CNE, Ana Paola Joly, y Marlon Ochoa sostienen reuniones solos, sin su presencia, para determinar la agenda en el desarrollo del cronograma electoral. El pleno no funciona solo con dos, entonces estamos trabajando. Obviamente las afinidades y las dinámicas individuales no las podemos controlar nosotros, ¿verdad? Nosotros seguimos trabajando. Eso ya será un asunto por separado que no me corresponde juzgar, digamos. No, los últimos temas que se han tratado son temas que estaban hacía más de un mes en la agenda. Ahora ya se ha visualizado, se ha logrado sacar, pues se han tenido sesiones tranquilas y agradables. No he experimentado sensación de que estén bloqueando ningún tema. Bueno, de hecho quien formuló la agenda fueron ellos dos en una reunión por separado, sin mi presencia. Y pues yo no tengo ningún problema con ellos porque son temas precisamente que ya se habían puesto en la agenda un mes antes.
López se refirió a los incidentes suscitados el 15 de septiembre en la bodega tecnológica del CNE en las instalaciones del Infof y según informó se registró un incidente de un grupo de personas de un despacho específico liderado por el encargado técnico de configuración de equipo tecnológico, quien pretendía hacerse de un espacio particular en la que solo ellos estaban trabajando. Querían hacerse de un espacio particular en el cual solamente ellos estaban trabajando y manipulando los equipos. Para nosotros, en los demás equipos de trabajo, constituye un antecedente delicado porque ese tipo de dinámicas con intimidación y violencia se repite cuando se van a configurar entonces los dispositivos biométricos, cuando se van a configurar los centros de transmisión y en ese sentido pues las personas estimaron que debían hacer la denuncia. Yo únicamente envié un oficio en el cual necesito saber específicamente los detalles del mismo y sí considero que tenemos que estar muy vigilantes porque en las pequeñas cosas ocurren incidentes graves que luego lamentamos. López consideró que este hecho fue un antecedente delicado porque es una dinámica con intimidación y violencia que se repite cuando se van a configurar los dispositivos biométricos y de transmisión. Un incidente que ya se registró en las pasadas elecciones primarias sin que nadie desde afuera haya puesto las cosas en su lugar, sentenció. La alerta de la consejera del CNE, Cosette López, de un intento de alterar el cronograma de las elecciones generales generó reacciones en las redes sociales. Alex Galvez dijo, desde esas bodegas es donde se hacen los fraudes. Omar Ramos opinó, hay que tener cuidado con Ana Paola, ella es muy vulnerable y Mel Zelaya lo sabe, que es traidora al Partido Liberal. Por su parte, Israel Pineda posteó, adelante Cosette, denuncia esas picardías, que nosotros el pueblo queremos elecciones. Asimismo reaccionó Soraya Amaya, vamos Cosette, siempre siga defendiendo la democracia, que Dios la bendiga. Pero el analista político Héctor Soto aseguró que el CNE no se trata de amigos ni de enemigos, se trata de propósitos democráticos, elecciones confiables, el problema no es de legalidad, es de afinidad democrática. Ana Paola Hall y Marlon Ochoa lo entendieron, se sentaron, dialogaron y avanzaron. El Consejo Nacional Electoral aprobó la actualización del cronograma de las elecciones 2025. El órgano electoral debe cumplir con 42 procesos previos a los comicios de noviembre. El más cercano es este lunes. El CNE debe entregar la distribución de cargos de consejos departamentales y consejos municipales a los partidos políticos, mientras que el jueves 18 de septiembre es la fecha establecida para realizar la firma de contrato de la auditoría externa de los procesos y resultados electorales. El viernes 19 el CNE deberá firmar el contrato con la empresa colombiana ASD del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y el 30 de septiembre finaliza el plazo para elaborar el listado definitivo de electores, para entregar copia en medios electrónicos a los partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes. En esa misma fecha se cumple el tiempo límite para presentar solicitudes de observación nacional e internacional. El reglamento de observación electoral aprobado en el CNE establece que las solicitudes de observación nacional e internacional deben presentarse antes del 30 de septiembre próximo y que el organismo electoral tiene un plazo máximo de 10 días para responder. El nuevo reglamento estipula los derechos, deberes, restricciones y el procedimiento de acreditación para observadores electorales nacionales e internacionales que deberán presentar su nómina completa hasta el 20 de octubre con datos personales, fotografía, copia de DNI o pasaporte. El informe final de observación se entregará al CNE el 15 de febrero del 2026 y a partir de esa fecha podrán hacerlo público y difundirlo en medios de comunicación nacionales o internacionales. Un elemento importante del reglamento tiene que ver con el artículo 6, que claramente dice que los observadores electorales ejercerán el sufragio en la Junta Receptora de Votos que le corresponda de acuerdo con el Censo Nacional Electoral. Algunos sectores de sociedad civil ven con buenos ojos los términos del reglamento, aunque se preguntan por qué esta vez le pide a la Observación Nacional acreditar el origen de los fondos de sus plantillas de observación y advierten que a diferencia del proceso electoral del 2021, esta vez el Pleno del CNE tiene mucha discrecionalidad para decidir qué organización participa y observa y cuál no. El comisionado presidencial en estrategia de comunicaciones del gobierno, Giovanni Domínguez, publicó este lunes un mensaje en su cuenta personal de X, donde informa que 29 organizaciones observarán las elecciones tras aprobación del reglamento por unanimidad del Consejo Nacional Electoral.
Según Domínguez, 21 organizaciones se aprobaron por unanimidad, 8 por mayoría. También revela que la consejera Cosette López votó contra las representaciones populares, CTH, CGT y CUT, y que el consejero Marlon Ochoa votó contra la SJ, CNA, COAFEP, CONADE y Fundación 15 de septiembre. La consejera Ana Paola Hall votó a favor de todas, afirma. Bueno, esto de la observación sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Ya les tendremos una información sobre la solicitud que ha hecho Rusia para ser observador electoral. Mientras tanto, el reglamento de observación electoral aprobado por el CNE contempla algunas discrecionalidades, pero también pide a los veedores que digan el origen del dinero con que realizarán la observación electoral, como si fueran a correr por un cargo de elección popular, mientras la Unidad de Política Limpia sigue sin poder saber quién financia las campañas políticas por carecer de reformas y presupuesto adecuado, ironizan los expertos. Pocas veces un reglamento de observación electoral demoró tanto para su aprobación en el CNE y pocas veces el Pleno de Consejeros dejó tanta discrecionalidad para decidir a quién acreditar y a quién no para vigilar las urnas el próximo 30 de noviembre. Que tiene el reglamento es el tema de una alta discrecionalidad del Consejo para denegar solicitudes o cancelar acreditaciones que ya hayan sido otorgadas en ese sentido. Pero también está un artículo que nunca antes se contempló para acreditar a las organizaciones de observación nacional, que ahora tienen que decir de dónde sacarán el dinero para mover a su gente. Una medida de control del Consejo que podría llegar a ser positiva, pero también depende de la finalidad bajo la cual se solicitó. Una contradicción de este artículo 15 del Reglamento de Observación Electoral con la demora intencional para no aprobarles el presupuesto tanto a la Unidad de Política Limpia como al Tribunal de Justicia Electoral. Un poco paradójico que por un lado el Estado no le esté dando los fondos a las instituciones que tienen que cumplir su rol de veedor, pero sí el ente electoral está presionando o está reglamentando que sí deben haber orígenes o estar claro de los orígenes de los fondos de estas organizaciones que van a apoyar con la observación electoral. No es nuevo que el partido en el poder no quiere cerca de la Junta Receptora de Votos a observadores de organizaciones como ASJ, CNA y el COEP, para quienes va la dedicatoria de pedirles el origen de los fondos para la movilización nacional antes, durante y después del 30 de noviembre. Claro que nos parece importante que se investigue también el financiamiento. Finalmente hay un dicho muy famoso que en inglés que dice sigue el dinero y seguirás la verdad, que es finalmente a quién respondes, ¿no? Quién te colabora económicamente, quién te patrocina, quién sostiene las organizaciones no gubernamentales. Según Libre, los verdaderos representantes de la sociedad civil son los patronatos, juntas de agua, organizaciones obreras y campesinas y hasta los maestros, que serán los veedores más confiables del proceso, afirman. Bueno, antes de los avances, aquí está lo que le pide a nuestras autoridades la Embajada de Rusia. La Embajada de la Federación de Rusia saluda muy atentamente a la Honorable Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras. Y por el encargo de Moscú, tiene el honor de comunicar lo siguiente. Con el fin de fortalecer la cooperación entre los órganos electorales centrales de los dos países, la Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia solicita contemplar una posibilidad de participar como observador en la celebración de las elecciones generales en la República de Honduras programadas para el 30 de noviembre. En este sentido, la Embajada agradecería a la Honorable Secretaría sus buenos oficios para hacer llegar a favor de nuestra misión la amable respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral. Tenemos también la solicitud que se hace al CNE por parte de la Cancillería hondureña. ¿Lo tenemos? Muy bien.
Vamos a ir con lo siguiente. Abogada Ana Paola Hall, tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de remitirle para su conocimiento la nota verbal número 552 de fecha 28 de agosto de 2025, enviada por la Embajada de la Federación Rusa, mediante la cual, por encargo de Moscú, se solicita contemplar la posibilidad de que representantes de la Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia participen como observadores en las elecciones generales a celebrarse en la República de Honduras el próximo 30 de noviembre del presente año. Y esta nota es de Javier Efraín Bu, secretario de Estado. Bueno, que nos vengan a observar todos los que quieran, pero no hagan de las elecciones un conflicto como los que teníamos antes, este-oeste. No ideologicen el proceso electoral. Dirán algunos, pero es que los estadounidenses influyen cuando hay elecciones en Honduras y tenemos problemas. La respuesta es, ahora los rusos van a influir también. Democracia, cultura democrática. Estas elecciones van a ser complicadas. Esperamos que sean al final con una reflexión de todos los protagonistas, elecciones pacíficas. Pero no convirtamos como antes en un conflicto este-oeste, como en la Guerra Fría, norte-sur. Es un proceso electoral nuestro. Lo que necesitamos es que los protagonistas, los políticos, la institucionalidad electoral entiendan que como es un proceso nuestro, lo único que requerimos es que se prime la voluntad popular, que nadie haga mañosadas, que nadie manipule, es lo que necesitamos, que nadie manipule, y eso es decisión exclusiva de los protagonistas políticos de Honduras, de los candidatos, de los partidos y de la institucionalidad. Miren, hoy Rusia dice, desde cuando le hemos importado a Rusia, que quiere participar como observador electoral, y el canciller le transmite esa solicitud al CNE. Históricamente Estados Unidos es el que ha estado más cerca de los procesos nuestros por intereses y ha influido en algunas elecciones que de repente fueron manipuladas. Pero eso dista mucho de querer convertir en una elección ideológica este proceso electoral. Tan solo el proceso electoral se resuelve con paz y tranquilidad si nadie quiere manipular los resultados. Respeten la voluntad de la gente en las urnas y ahí ni necesitaremos de Estados Unidos ni de Rusia, así de simple. La inclusión de Honduras en la lista de países de alto tránsito de droga por parte de Estados Unidos ha generado diversas reacciones y según los analistas, el país no es un puerto de tránsito, también de producción, y ello amerita una revisión para hacer más efectivas las políticas antidrogas, máxime tras la denuncia de la fiscal de Estados Unidos que acusa a Honduras de recibir sobornos por parte de Venezuela. Honduras aparece de nuevo en la lista negra de países del mundo como principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas. Un informe que el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió en las últimas horas al Congreso de su país. Nos van a calificar muy pronto como país colaborador de carteles, de narcotráfico, de carteles, de terroristas. Y eso es grave para la nación. No nos ensucien más la cara. Váyanse de una vez. No es la primera vez que se enlista a Honduras como país de alto tránsito de drogas del sur a los Estados Unidos, pero sí las primeras menciones como productor de cocaína. Pero la versión oficial es bastante distante de lo que se dice y se percibe en la calle y en los mismos Estados Unidos, a tal grado que las Fuerzas Armadas hondureñas aseguran
que entre el 2024 y el 2025 solo aterrizó en suelo hondureño una avioneta con droga. Información que según los hombres de Verde Olivo les llega desde Cayo Hueso en los Estados Unidos. Y ellos son los que nos informan de las trazas ilegales que se vienen hacia el país. El año pasado, en el 2024, no tuvimos ninguna traza, ¿verdad? Que ellos hayan informado, no tuvimos ninguna traza en el país. Y este año hubo un aterrizaje que pudimos ver nosotros, que fue un aterrizaje forzoso. No, hombre, que no las agarren no significa que no caen. Una sola es que han agarrado. No, pero no es que ha caído una sola, eso es ridículo. Es ridículo, si en Honduras a diario caen avionetas. Aunque Honduras aparece en esta lista negra junto a 4 países de la región, la fiscal de los Estados Unidos, Paul Bondi, mencionó que junto a Guatemala son las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica que cobran peaje para el tránsito de drogas de Venezuela hacia esa nación del norte. Donde se incautaron el año pasado 12.000 kilos de cocaína, pero se dice que más de 40.000 kilos de cocaína son los que pasan al año. El informe de la Casa Blanca aclara que la inclusión en la lista no implica necesariamente falta de cooperación de los gobiernos, sino factores geográficos, comerciales y económicos que favorecen el tránsito o la producción de estupefacientes, una aclaración que no alivia la situación de Honduras, ligada por los mismos Estados Unidos al cartel de los soles de Nicolás Maduro en Venezuela. Ulises Aguirre, Telenoticias. El Ministerio Público aseguró 42 bienes ligados al núcleo familiar de Gustavo Chinchilla, asesinado en 2014 y propietario de tiendas El Bombazo, por presunto lavado de activos derivados del narcotráfico. Las incautaciones incluyen 17 bienes inmuebles, 12 vehículos y 13 sociedades mercantiles adquiridos según la investigación con dinero del tráfico de drogas y utilizados para aparentar legalidad. Las acciones apoyadas por la Policía Militar se ejecutaron en Cortés, Copán, Comayagua e Intibucá, vinculando también a sus hijos y socios con estructuras criminales. Tras un allanamiento de morada en el barrio Las Flores, 17 calle, Primera Avenida, y en un operativo en conjunto entre la Policía Militar y la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, se decomisaron al menos 12 kilos de supuesto clorhidrato de cocaína, los cuales habrían estado listos para su distribución. Se encontraban empaquetados con bolsas plásticas de una marca en la parte frontal de cada paquete. La operación se realizó en 2 talleres de mecánica en la ciudad de San Pedro Sula. No se tienen personas detenidas y se está a la espera de que las autoridades amplíen la información. Un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó prisión preventiva para el extraditable hondureño Ricky Wendell Juárez Haylock en una causa penal seguida en su contra por tráfico de drogas agravado. Juárez Haylock es solicitado en extradición por delitos de narcotráfico y el pasado 13 de junio, concluido el proceso correspondiente, un juez natural declaró procedente la solicitud presentada por la justicia estadounidense bajo cargo de conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y tener motivos razonables para creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos. Juárez Haylock, la Secretaría de Seguridad ofreció recompensa de 500,000 lempiras. La Agencia Técnica de Investigación Criminal ejecutó la captura en flagrancia de Oscar Darinel García Maldonado, a quien se le supone responsable del delito de violación en perjuicio de una menor de edad. Según la ATIC Regional Norte, la menor víctima acudió a la casa del sospechoso en busca de ayuda para realizar un trabajo, situación que aprovechó para ultrajarla. En la audiencia de declaración de imputados se dictó detención judicial para el acusado, quien fue remitido al Centro Penal del Progreso Lloro. La audiencia inicial se realizará en la presente semana. El estado del tiempo es presentado por Tigo. Activa tu super recarga de 7 días y disfruta más gigas, llamadas ilimitadas Tigo y saldo a todas las redes y Estados Unidos. Atención, se aproxima una tormenta de conectividad. Con la super recarga de 7 días de Tigo, prepárate para una semana llena de más gigas, llamadas y redes sociales sin límites. La mejor señal y cobertura en todo el país.
te mantiene conectado estés donde estés. Disfruta llamadas ilimitadas Tigo a Tigo y minutos para hablar a otras redes y a Estados Unidos. Adquiérela en tu punto de venta o desde mi Tigo App y vive una semana entera conectado con todo. Super recarga 7 días de Tigo. Más vida, más gigas, más cobertura, más diversión. Seguimos con más información. Hola, ¿qué tal? Este 16 de septiembre se ha conmemorado el Día Internacional de la Capa de Ozono, que va dirigido a crear conciencia sobre el enfoque que debe tener el cuidado de la capa de ozono que nos protege de los rayos más peligrosos del sol y a su vez cómo contrarrestar el cambio climático, porque muchos gases que se han dejado de emitir para no afectar la capa de ozono y se han sustituido por otros que están impactando en el sistema climático de la Tierra. Bastante complejo. Vamos a la parte meteorológica, pues así anocheció en las últimas horas sobre el territorio hondureño y luego amanece rápidamente y pues ya observando estos fenómenos, Mario, que de tormenta tropical bajó a depresión tropical, pero hay otro fenómeno que le va siguiendo con posibilidades de desarrollo ya en un 90%, como también lo tiene otro fenómeno en el Atlántico, que tiene ya 90% de posibilidad de desarrollo, esta baja presión, y otra onda tropical que sale de África y ya con un 20% de posibilidad de desarrollo, porque pues los mares en ese sector están en ebullición con condiciones ambientales propicias. La onda tropical número 33 está dejando lluvia sobre nuestro territorio, mientras otra está aproximándose, por lo que para esta jornada de miércoles la humedad estará bastante elevada. Descenderá a 61% y luego vuelve a subir y específicamente hacia horas de la tarde se incrementa la humedad y pues tendremos el impacto de las lluvias, el desarrollo de tormentas en buena parte del territorio hondureño y las posibilidades están así. En la zona sur esperamos 89% sobre Choluteca, 82% sobre Nacaome, aquí en el centro las posibilidades también bien altas sobre sectores de Zambrano, La Paz, Comayagua, Tegucigalpa con 87%, en el occidente del país, Santa Rosa de Copán, Nuevo Cotepeque, Gracia, Lempira, La Esperanza, Santa Bárbara, muy por encima de los 80%, así que las posibilidades están casi seguras. Y en la parte norte, Lloro, Morazán, así también en Colón, Zonaguera, Bonito Oriental, con posibilidades de precipitación con actividad eléctrica para esta jornada. Mientras el oleaje lo esperamos a 2.6 a la salida del Golfo de Fonseca y en el litoral Caribe muy normalito de 1.3. Las temperaturas aquí en el centro se van a mantener, no sobrepasan los 28 grados Celsius y en el resto del territorio sí por encima de los 30 grados. Así que a cuidarse también del el índice ultravioleta, porque este se va a elevar pese a los nubladitos y la lluvia, siempre andará por encima de los 10 y hasta 11 aquí en el centro. Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, cerramos la emisión, Renato. ¿O quieres seguir? Bueno, por nosotros seguiríamos dando información. Tenemos pero... una tercera parte más de noticias. Sí, así es. Pero no, el tiempo se nos terminó. Buenas noches.